Para mí es un placer estar hoy aquí. Desde que Ana me contactó le dije que sí y hemos estado hablando. Sé lo que ha costado llegar hasta aquí, el esfuerzo. El magnífico desayuno me contaba que es una de esas tareas heroicas más, que no solo cuidar gatos, sino prepararlo ustedes mismas porque le falló el catering, no sé si todos lo saben, pero vamos, estaba delicioso. Además me vino súper bien porque esta mañana no me dio tiempo de desayunar. Y bueno, pues para no dilatarme más porque llevamos un poco de retraso, yo pacté con Ana este título del desafío del método SER en los espacios rurales y espacios naturales. Y sin pedirle permiso y sin consensuarlo con ella, he hecho un pequeño cambio al título porque ahora entenderán por qué, y le he llamado el desafío del método SER en los espacios urbanos y espacios naturales. ¿Por qué? Porque yo lo que vengo hoy a hablarles aquí de mi experiencia sobre el terreno, es decir, podemos hablar de, ustedes tienen su experiencia gestionando gatos y mi ámbito es otro, mi ámbito es el estudiar todos aquellos indicadores y todos aquellos parámetros que nos permitan ir modificando o verificando o refinando la aplicación del SER en distintos entornos, ¿no? Entonces, lo de espacios urbanos viene porque, si yo les pongo esta imagen, la identifican. ¿Qué creen? ¿Alguien? ¿La ciudad de? Vale. La ciudad de Córdoba es muy conocida, evidentemente, por su mezquita catedral, pero la ciudad de Córdoba es una ciudad, como Dios manda, esta es una vista aérea, es una ciudad de la que sabemos algunas cosas, ¿no? Sabemos que fue fundada por los romanos antes de Cristo, unos 200 años antes de Cristo, que es la ciudad con más lugares patrimonio de la humanidad del mundo, tiene 4 sitios declarados como patrimonio de la humanidad y es una de las ciudades más bonitas de España, pero más allá de eso, es una ciudad densamente poblada, es la 12ª ciudad más poblada de España, tiene una gran superficie y una densidad poblacional media porque precisamente se extiende el área metropolitana por un área de 1.245 kilómetros cuadrados, es decir, el 9% de la provincia de Córdoba es el área metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimos gatos, muchos, como en todos los lados, pero claro, si tenemos en cuenta que los gatos van relacionados con la cantidad de gente que hay en un sitio, pues en un sitio con mucha gente hay mucha cantidad de gatos. Entonces, en el foro parlamentario felino andaluz que se celebró en la ciudad de Sevilla en el año 2023, como uno de tantas jornadas felinas andaluzas que desde hace muchos años se vienen celebrando, pues allí con la organización FDCATS, cuya presidenta está hoy aquí con nosotros, Mercedes Vara, y también está aquí en la foto por si luego le quieren pedir autógrafos, Mercedes Vara está ahí en la tercera fila, pues nosotros nos conocemos hace muchos años, pero allí se gestó la idea de darle forma a todos los datos que la ciencia ciudadana, porque ustedes están haciendo ciencia ciudadana, lo que pasa que es verdad que hay que hacerla bien, rigurosamente, apuntando, registrando, tomando el trabajo ya no solo, y estoy pidiendo mucho, ¿vale? Pero a lo mejor deberíamos ir tendiendo a eso para ayudar al Ministerio a tener datos fiables, y esa es una labor que gracias a FDCATS y a la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba ya se estaba haciendo. Y cuando hablaba con Mercedes, con Emma y con Agnès Dufaux, yo veía que ahí había material. Y entonces dijimos, bueno, vamos a intentar darle forma porque siempre se pone en cuestión la eficacia del método SER, y el método SER funciona, no funciona. Bueno, los datos son los que te indican si una cosa funciona o no funciona. Perdonen que haga una cosa, que es que me voy a poner el cronómetro, lo tenía aquí preparado y con la emoción de la presentación se me olvidó, porque yo me disparato hablando y tenemos un tiempo tasado. Vale. Así me avisa 10 minutos antes de terminar y
Vale, entonces, es para mí un honor presentarles la primicia que te comentaba antes, Ruth, que es que se ha publicado por fin, después de mucho trabajo, el artículo 4 años de un prometedor programa de captura, esterilización y retorno en Córdoba, España, un modelo escalable para la gestión felina urbana. Y se ha publicado online el 8 del 2 del 2025, es decir, hoy. Eso es una señal. Eso es una señal. A veces el destino, yo no soy muy esotérico, pero a veces dices tú, las cosas cuadran cuando tienen que cuadrar. Este es un artículo que ahora les voy a describir brevemente que relata cómo el método SER es un método realmente eficaz cuando se aplica bien. Realmente lo primero pasa en Córdoba y en otros muchos sitios, lo que pasa es que me voy a centrar en Córdoba porque es donde lo hemos documentado, por una coordinación y colaboración y una cooperación, como decía antes el director general, que es fundamental. Aquí ya se han dejado de peleas, es verdad que llegar aquí no fue fácil, y se han creado sinergias entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba, el Colegio de Veterinarios de Córdoba y la Sociedad de Saneamiento de Córdoba, SADECO. Todo más o menos coordinado por FDCATS, ¿vale? Trabajo exhaustivo que se lleva haciendo desde el año... Bueno, esto se empieza a gestar en el año 2017, pero realmente cuaja y arranca el punto de partida. Nosotros lo fijamos en junio de 2020. Para este estudio, junio de 2020. ¿Qué es lo que ha hecho que esto funcione y funcione bien? Porque les estoy haciendo spoiler, porque realmente si lo hemos conseguido publicar y el título es el que les acabo de decir, es obvio que por lo menos la palabra prometedor ya nos apunta a que vamos bien encaminados. Es que se ha planificado la cosa bien desde el principio, con todos los refinamientos que esto conlleva. Esto es simplemente una herramienta que es gratuita, que es el Google Maps, pero con un layer, con una capa, donde están registradas todas las colonias del centro de Córdoba. Bueno, esto es una imagen parcial, evidentemente hay muchos más datos, y bueno, están con distintos colores indicando el número de gatos, el intervalo de gatos que tiene cada colonia, las verdes, no me acuerdo ahora la clave, pero bueno, en cualquier caso, ya sabemos dónde está cada colonia, quién es su cuidadora, están todas registradas. Y nosotros lo que hemos hecho es bueno, nosotros no, en realidad, los responsables de esta campaña, yo me he sumado nada más que a darle forma y a interpretar los resultados y a generar pues toda esta documentación científica, una recogida exhaustiva de datos que no se ven los números, por supuesto que no, porque está chiquitito para que se vieran la cantidad de variables que se han recogido sistemáticamente de todas y cada una de las colonias. Cada fila es una colonia. Las colonias se han ido incorporando en el programa. El programa estudia 4 años, pero se han ido incorporando paulatinamente. Porque claro, esto es así. El primer año se arrancó con 60 colonias, el segundo año se sumaron 57 colonias más, el tercer año otras 60 y pico, y el cuarto año, pues, otras, bueno, no me acuerdo, en total son 225 las colonias que hemos estudiado, pero incorporadas de forma paulatina. Por tanto, los periodos de seguimiento que tenemos de las colonias son diferentes. Las que se incorporaron en el año 2020 tienen 4 años de seguimiento, las que se incorporaron en el 2021 tienen 3 años de seguimiento, las del 22, 2, y las del 24 no tienen seguimiento, se acaban de incorporar. Decidimos cerrarlo ahí para sacar un primer bloque de información con unos resultados que son bastante interesantes. Fíjense, esto refleja el número de colonias que tienen el porcentaje de esterilización que marca la leyenda, es decir, 152 colonias han alcanzado de las 225 entre el 95 y el 100% de los individuos esterilizados. Eso denota alta intensidad. Alta intensidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Alta intensidad y contigüidad geográfica. Es decir, no vale con empezar a hacer un espigueo en todas las colonias para repartir el presupuesto. No, tenemos este presupuesto, vamos a empezar por eso decía lo de la planificación. ¿Por dónde?
por el centro de Córdoba. ¿Por qué? Porque es donde hay más sitios históricos, turistas, mayor densidad de gatos, mayores oportunidades de alimento, refugio, mayores problemas, conflictividad, lógicamente, gatos entrando en la mezquita, gatos en el rectorado de la universidad, en edificios de la época de los árabes. Ahí se empieza. Entonces decimos, controlamos esto y además empezamos de forma concéntrica a expandir el radio de actuación y, si se fijan, el 87,1% de las 225 colonias que estamos haciendo el seguimiento están esterilizadas por encima del 80%. Quiere decir que están estabilizadas, ¿vale? Eso es muy importante y lo vemos en esta gráfica. Perdonen que yo les meta gráficas, pero bueno, claro, al final, si quiero explicar los datos, tengo que recurrir a ello. Si se fijan, en las 60 colonias con 4 años de seguimiento, las barritas verdes que están de la línea para abajo implican el porcentaje de individuos, el porcentaje de reducción con respecto a los individuos contados al principio del programa que se ha conseguido. Fíjense que hay colonias que tienen el 100% de reducción, es decir, que han desaparecido ya en 4 años. Las de arriba son las de 4 años, donde no hay barra quiere decir que el número de individuos está igual y donde hay barras rojas quiere decir que ha aumentado el número de individuos. Por tanto, también ese dato es muy interesante porque el foco lo tenemos que poner en esas colonias donde puede haber cuidadores poco responsables, puede haber habido problemas a la hora del censo. Son áreas a lo mejor más dispersas, donde los gatos no están bien controlados. Las colonias con 3 años de seguimiento también tienen unas reducciones muy importantes y bueno, pues siempre tenemos las colonias que siguen estando descontroladas y las que llevan 2 años de seguimiento, la mayoría están en stand-by, todavía no han crecido los individuos, pero tampoco han decrecido, y hay unas pocas que ya están decreciendo solamente con 2 años. Las de 1 año no las he puesto en la gráfica, ¿vale? La situación global es que nosotros partimos entre esas 225 colonias de 4.193 gatos y al cabo de 4 años de incorporación paulatina de colonias tenemos 4.088, que dicen ustedes, pues vaya birria, ¿no? Porque sí, al final tenemos los mismos, pero no es una birria. Esto ha implicado hacer pues más de 5.000 esterilizaciones, es decir, hacen falta más esterilizaciones de los gatos que tienes porque tenemos a nuestros amigos que vienen de otros lados. Quiero decir, a los nuevos abandonos, a los gatos inmigrantes, a los gatos merodeadores que dejan de ser merodeadores un día determinado porque ya se incorporan al pool de gatos de la calle, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, esa reducción insignificante del solo 2,6% está teniendo en cuenta las colonias del principio, las que llevan 4 años controladas, las de 3, las de 2 y también las de 1 año. Pero es más importante que eso, fijarnos que nosotros podemos usar herramientas estadísticas avanzadas como este programa, que básicamente, no los voy a volver locas con esto, ¿no? Básicamente tú modelizas qué es lo que va a pasar con la población metiendo todos los parámetros correspondientes al escenario que tú estás estudiando, ¿no? Pues el número de años que quieres estudiar, se hacen 1.000 o 2.000 o 5.000 iteraciones probabilísticas y te da un escenario con un rango de lo que va a ocurrir o de lo que podría ocurrir o de lo que tú le pidas al programa. Tienes que ir evidentemente metiendo todas las variables y bueno, eso tiene una cierta complejidad, pero bueno, es precisamente lo que nosotros usamos para este artículo. ¿Y qué hubiera pasado en Córdoba si no se hubiera iniciado en el año 2020 este programa? Pues lo que hubiera pasado es que tendríamos alrededor de 2.700 gatos más. O sea que no es que solo hayamos tenido un 2,6% de reducción, sino es que hemos evitado que haya 2.700 gatos más. Por tanto, estamos en la fase de estabilización, que es súper importante teniendo en cuenta además que hemos incorporado gatos hace unos meses, es decir, que hemos incorporado colonias que no llevan ni 1 año de seguimiento.
Pero es que es más, ¿qué pasará en Córdoba si nadie se le ocurre retirar los fondos y se sigue apostando por el SER como se está haciendo con esas 225 colonias? Pues nuestro modelo indica que dentro de 4 años, en 2028, habrá 2.300 gatos menos. Es decir, una vez estabilizada, ahora empezaremos efectivamente a ver cómo los gatos van disminuyendo paulatinamente, hasta un 55% menos. ¿Será esto así? Lo tendremos que ver en 2028. Lo haremos y lo publicaremos. ¿Nos podemos haber equivocado? Si todo se sigue haciendo como se está haciendo ahora, nos podremos haber equivocado en un margen que es esta desviación estándar que nos da el propio programa, que a lo mejor no habrá reducido un 55, habrá reducido un 43,2, pero que hay reducido, eso se los puedo certificar ahora, si ninguna variable cambia. Ahora, si viene de repente un cambio de signo político y dice, esto es mucho dinero para no sé qué, o se me van dando de baja las cuidadoras, o se nos va yendo al traste la cosa, esto repunta como veremos a continuación. Es decir, el éxito del SER es un éxito que no es para tumbarse a la Bartola y decir, ay, qué bien, ya lo hicimos y ahora a ver Netflix. No, ahora es a seguir y a seguir, porque esto es un problema de por vida, sobre todo mientras no cese el abandono. Si en algún momento mágicamente acabara el abandono, pues esto evidentemente llegaría el momento en que todos nos podríamos tumbar a la Bartola porque no habría gatos. Estamos muy, muy lejos de ese escenario. Acabo con esta primera parte, porque es que por eso metí el medio urbano. El medio rural lo estamos trabajando ahora, pero como a mí me gusta venir con resultados más o menos sólidos, pues prefiero centrarme en lo que ya tenemos hecho y en lo que estamos haciendo pues lo dejamos para cuando me inviten otra vez y así tenemos otra oportunidad de volver. Nosotros acabamos este artículo, que por cierto les invito a que lo lean, está en inglés, pero ahora se pondrá en las redes, seguro que Fede Katz hace una buena difusión y se pondrá la versión en español, etcétera, para que todo el mundo tenga acceso, porque realmente, a ver, yo soy científico, estoy acostumbrado a publicar artículos que, bueno, después se leen 4 flipados de mi ámbito y dicen, qué buen científico este porque dijo que el modelo... No, este artículo está publicado para el científico y para la gestora y para el ayuntamiento y para que todo el mundo lo entienda. Está evidentemente escrito en lenguaje científico, pero está intencionadamente escrito como una novela, como una cosa que cualquiera, con un mínimo de cultura, lógicamente, pueda leer, ¿no? Y entender. A lo mejor no el detalle del gráfico y de la desviación estándar, pero tal. Este es un ejemplo paradigmático que sí que entronca con la biodiversidad, porque si bien Córdoba, el centro histórico, no es que sea un área protegida a efectos de biodiversidad y tal, sí que tiene algunas zonas que sí lo son. Y esta colonia la pusimos al final del artículo como un ejemplo de que la gestión del SER tiene que ser integral, adaptable y continuada en el tiempo. Entonces, aquí tenemos, este es el molino del Albolafia, ¿no? Siempre me confundo, Albolafia. Bueno, es un molino árabe que tiene casi 1000 años, ¿vale? Y que es muy... bueno, forma parte del patrimonio de la humanidad que es de toda la zona, ¿no? Y es tan emblemático que figura en el escudo de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, está el molino representado, y en este molino que está en la ribera del río hay una colonia que eran 18 gatos, todos siameses o siamesoides, y aquí, claro, aquí lo que ocurría es que por este paseo de aquí arriba se va a la mezquita, ¿no? O se va a la zona histórica, pasan miles de turistas cada día. Entonces los gatos, cuando no había SER, estaban siempre en la explanada esa de ahí delante, que es el techo de la edificación,
pidiendo comida y haciéndose muy, muy visibles, y aquella zona estaba sucia, la gente le tiraba bollicaos, le tiraba un cacho de bocadillo, había plumas de aves, porque evidentemente depredaban de las aves que estaban en el río, y lo que se decidió, corrígeme Mercedes si me equivoco, es con el ayuntamiento hacer un plan de gestión específico para esta colonia en la que había una persona, evidentemente registrada en el ayuntamiento, que tenía la llave del molino y que accedía a una tolva donde estaba la comida. Una comida especial, que esa sí que la paga el ayuntamiento, de alto contenido en proteína, sin nada de cereal, sin nada, o sea, proteína de origen animal y ad libitum. Estos gatos están atendidos de forma diferente de cómo se atiende una colonia convencional. Estos tienen comida y bebida de forma accesible durante todo el día. Y bebida es importante porque, para que no vayan a beber al río y no tengan tentaciones de coger un ave que esté por allí paseando tranquilamente. La realidad es que la suciedad de la zona ha desaparecido, los restos de aves muertas ya no son visibles, no tenemos evidencias de que no depreden nada, porque para eso habría que hacer otro tipo de estudios, pero desde luego la visibilidad de plumas, restos de animales muertos y tal ya no se ven, y los gatos lo que hacen es esto: dormir en las aspas del molino. Quedan 6 gatos, eran 18, quedan 6, y ahora hay algunas postales en las tiendas de souvenirs para los turistas donde están recogidos los gatos del molino como ya una parte realmente casi atractiva de la ciudad, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante ponerlo de manifiesto, es decir, el ser no solo es un problema, es también una oportunidad. Es decir, que si se sabe explotar adecuadamente, y perdonen la palabra explotar, puede ser hasta un atractivo turístico. En zonas como en Canarias, donde tenemos miles de gatos en las zonas turísticas, proyectando una imagen hacia todos los ciudadanos europeos de todas partes del mundo que nos visitan, ¿no será mejor tener unos gatos bien gestionados, gorditos, sanos, que no estén ahí famélicos llenos de pulgas o de sarna? O tener gatos que den una imagen de un país paupérrimo que no cuida de sus animales. Eso también forma parte de la mentalización que hay que hacer con los ayuntamientos, con los responsables, con los financiadores. Entonces, la conclusión es, cuando ustedes oigan, que lo habrán oído como yo cientos y cientos de veces, como dice el otro, que el método SER no funciona, y yo digo, por supuesto que funciona. Lo que pasa es que para que un método funcione, el método hay que aplicarlo bien. Si tú aplicas un método mal, sea el que sea, pues evidentemente no funciona. Y les pongo un ejemplo tonto. Apagar un incendio con agua no funciona. Hombre, pues sí funciona, pero si pones a 3 personas con unos cubitos allí en un incendio de esa magnitud, pues evidentemente ahí no vas a apagar nada, se va a extender el incendio, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la idea gráfica de por qué pueden decirte a alguien que el SER no funciona. Es más, ahora mismo estamos en un punto en el que me da la sensación de que hay gente poniendo palos en las ruedas para que las cosas fallen y poder decir a gusto que el SER no funciona, ¿no? Y ahora ya entronco con esta sí, no la he alterado, la parte de un espacio natural emblemático. Vale, en alguna jornada anterior, de hecho en las jornadas felinas en Málaga, estuve hablando del proyecto que estaba en marcha en la isla de La Graciosa. Como no todo el mundo sabe de qué estoy hablando, pues les cuento. Nosotros en el año 2023, a finales, en diciembre de 2023, hicimos un viaje a La Graciosa para verificar cómo estaba la situación con los gatos, porque durante toda la tramitación de la ley se nombró, ¿cuántas veces, Ruth, la Graciosa? 800.000 veces, porque era como decir, y los espacios naturales vulnerables como La Graciosa, donde hay especies únicas en el canto, y voy vuelta con La Graciosa, y digo, bueno,
Yo no había estado en la vida en La Graciosa. Mira que soy canario, conozco todas las islas, viajo todos los años a la mayoría de ellas, pero a La Graciosa, que no, yo no soy muy playero ni muy tal, me parecía aquello un sitio que no... Bueno, pero bueno, vamos a La Graciosa. Y el primer viaje a La Graciosa, que además estuvimos con Ruth Manzanares del Ministerio, que nos acompañó gentilmente también para asesorarnos, fue un viaje atípico, no fue un viaje turístico, fue un viaje a ver gatos. Básicamente, no vimos ni las playas, ni nos dimos un baño, ni nada. Solo vimos basura por un tubo, por todos los sitios, cacharros de comida puestos casi en cualquier lado, restos de obras, neumáticos, un desastre ambiental aquello que no tiene color, pero en eso no quiero entrar porque es poco elegante, pero bueno, os quiero decir que si vamos a las catástrofes ambientales de un parque nacional como La Graciosa, podríamos poner al gato en el 55º de los problemas, pero se ha puesto en el número 1, porque allí no hay gestión de residuos, no hay gestión de nada. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, estas son fotos de ese viaje, es el sistema precario de recogida de basuras, porque evidentemente allí pasa un camión de basura a las 8 de la noche y se dice: la basura se saca a las 7 de la tarde. Vale, muy bien. 7 de la tarde el camión pasa a las 8, pero es que los apartamentos se tienen que dejar a las 11. Y el 90% de las viviendas de La Graciosa son viviendas vacacionales. Por tanto, los turistas se piran a las 10, sacan la basura y la dejan en la esquinita, al sol, todo el día hasta que pasa el camión por la noche. ¿Qué hay? Gatos. O como mínimo ratones y cucarachas, que atraen a los gatos. Los contenedores hasta la bola, porque hay contenedores, esos yo creo que son los de La Graciosa, igual hay otros 3, pero bueno, quiero decir que no hay más, ¿no? O sea, todo es un acúmulo de cosas, y lo que vimos es eso, ¿no? Que había, además luego cuando estuvimos comiéndonos un arroz con bogavante, que estaba bastante rico, por cierto, eso fue lo mejor del viaje, en el restaurante, que está a pie de playa, en unas mesitas muy tal, a la hora de servir la comida, salieron gatos de todos los sitios habidos y por haber. De hecho, nos dieron la comida, porque claro, había madres con gatitos, casi mi mujer me hace volverme a Gran Canaria con 3 gatos, gracias que no teníamos transportines, porque y de hecho estaban diciendo, no, pero podemos conseguirlo. Digo, no, dejen, no, porque ya tenemos gatos. Pero esta es una turista de una mesa de al lado que, claro, de todo aquello, pues se aparta un cacho de pescado y se lo pone ahí en una servilleta y al final es gatos y... Bueno. Entonces, bueno, fue con nosotros el responsable de la Oficina de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, el Cabildo es el equivalente a las diputaciones, que sí que es verdad que ha tenido una visión más amplia y cuando se aprobó la ley, pues... crearon una oficina de bienestar animal. Y el responsable de esa oficina, que fue un poco el que nos acompañó con este viaje, digo, mira, aquí hay que hacer algo. Lo primero que tenemos que hacer es lo que hicimos en Córdoba, contar los gatos. ¿Te parece si pedimos un proyecto para iniciar un censo? Ah, sí. Vale. Además, perdonen, había otro problema añadido, que es que, hablando con la gente, veíamos que había realmente una necesidad de tener gatos. Más allá de que hubiera muchas oportunidades, había una necesidad de la gente de La Graciosa, sobre todo la gente que tiene restaurantes y tal. Este restaurante, que por cierto se come bastante bien, el de arriba a la izquierda, es claro, tiene la cocina y alrededor de la cocina había chorrocientos mil gatos, pero el tío encantado de la vida, porque si no habría muchísimos ratones y muchísimas cucarachas. Y él tiene su cocina perfectamente limpia porque tiene los gatos. O sea, que los gatos aquellos ni se los toques, porque en realidad a lo mejor no quiere tener tantos, pero lo que desde luego no quiere es no tener ninguno, ¿vale? Porque aquí no hay sistema de alcantarillado, ni va nadie fumigando, ni se hace nada. Es decir, quiero decir que es un ecosistema, dense cuenta que estamos hablando de una isla de 29 kilómetros cuadrados, que forma parte de una reserva integral, que es la del archipiélago Chinijo y el macizo de Famara, que es una reserva marina, espacio de la Red Natura 2000, con 2 poblaciones estables
y una afluencia de 550.000 turistas al año. Estamos hablando de 550.000 turistas al año en una isla de 29 kilómetros cuadrados, que estamos hablando de una islita chiquitita. De hecho, la población estable de gente censada en la isla de La Graciosa es de 700 individuos. Imagínense la proporción habitante-turista. Hay toda una economía montada alrededor del turismo y, por tanto, hay 15 o 20 restaurantes, hay de todo, ¿no? Vale, entonces nosotros dijimos, vale, lo primero que tenemos que hacer es ganarnos a la gente. Porque, históricamente, como es una reserva integral, espacio Red Natura 2000, lo que hacían, o lo que se ha venido haciendo, es esporádicamente ir a capturar gatos, siempre fuera del núcleo urbano, que es donde están la mayoría de los gatos, para sacarlos de la isla, para sacrificarlos, ¿no? Bueno, quiero decir, mientras ha estado en vigor la Ley 47 de 2007, la Ley de Protección de Espacios Naturales y Biodiversidad, eso se podía hacer. Ahora todavía hay gente que dice que se puede hacer, aunque esté la Ley de Bienestar Animal aprobada, y ahora están coexistiendo dos leyes que, bueno, generan. Pero bueno, en cualquier caso, la gente, ¿qué tiende a hacer cuando ve que los guardias del parque van allí a capturar y a matar gatos? Esconder los gatos, no colaborar, ponerles de comer para que no caiga ni uno en la trampa, hacer de todo para que, de hecho, en los últimos años, yo pedí los datos, no son muy transparentes que digamos, pero por el portal de transparencia se han pedido los gatos y durante los últimos 20 años se han cogido menos de 30 gatos. Imagínense ustedes el impacto poblacional que tiene eso, es ninguno, ¿vale? Es decir, que como medida de control ha sido nefasta. Entonces, bueno, en estas reuniones, que tuvimos muchas, porque después dije que no había ido nunca a La Graciosa y ahora estoy aburrido de ir a La Graciosa, ya no quiero ir más, pero bueno, vamos a tener que ir más. Pues teníamos que ponernos de acuerdo con ellos, intentar convencerlos de que no estábamos por hacer daño a los gatos, que necesitamos su colaboración para que nos dijeran dónde y cuándo alimentaban, para estar verificando, documentando cada uno fotográficamente con una ficha individual. Por cierto, en todo este debate, perdonen que salte de una cosa a otra, pero me salió la diapositiva, no me acordaba que estaba, decían, no, es que los gatos son un problema nuevo. Bueno, son un problema nuevo o no, porque esta es una foto de La Graciosa del año 1958, donde vemos aquí a mi amigo, y de hecho es que una señora nos lo dijo en el primer viaje, dice, pues ahora casi ni hay gatos. Yo cuando era chica y se ponía a secar el pescado a la orilla de la marea, allí había una manifestación de gatos. Bueno, pues como en todos los sitios donde se limpia pescado, a comerse las tripas, a la gente se las echaba allí, gaviotas y de todo. O sea que no es un problema nuevo. Entonces, lo primero que hicimos es estimar el tamaño de la población, o mejor dicho, pedir un proyecto para estimar el tamaño de la población y estudiar la ecología de los gatos comunitarios de La Graciosa. Aquí no estábamos hablando ni de esterilizar ni de hacer nada, ¿no? Entonces pedimos los permisos correspondientes, los obtuvimos y empezamos a hacer el censo de los gatos. El censo de los gatos es en el área urbana, con la gente, fotografías, fichas, yendo a las horas de alimentación. Desplazamos a una persona especializada, ecóloga, y estuvo 3 meses y medio viviendo en La Graciosa y conociendo a todo el mundo, y en las charlas informales. Había gente que al principio no quería dar información, después sí. Y además colocamos por toda la isla cámaras de fototrampeo para no solo estimar la densidad de gatos en los núcleos urbanos, sino la dispersión de los gatos por el territorio. De hecho, esta es el mapa de la isla de La Graciosa. Esta es el pueblo, se llama Caleta de Cebo. Esto es una población secundaria que se llama Pedro Barba, y los puntos amarillos son los puntos donde nosotros colocamos las cámaras trampa, que además, como los investigadores en España somos pobres, teníamos 20 cámaras nada más y las teníamos que ir moviendo por toda la isla, que no hay carretera. Ya les digo que mi mujer y yo estuvimos cargando con las cámaras, que además, como al principio nos robaron 2,
pues le tuvimos que poner unas fundas de hierro con un candado, íbamos con un saco, con los palos. Claro, las cámaras esas vienen con unas bridas muy monas para amarrarlas a los árboles. Pero claro, aquí árboles no hay ninguno. De hecho, en la Graciosa yo creo que no hay ningún árbol. Entonces teníamos que ir con unos postes así, bueno. En fin, las cosas. Y, por supuesto, vimos gatos por todos lados, ¿no? Bueno, no por todos lados, tampoco había tantos fuera del núcleo urbano. Aquí vemos gatos en distintas, incluso algunos que directamente se acercó a ver la cámara, a ver qué era eso nuevo que había aparecido allí. Y sacamos un primer plano y, bueno, pues tenemos muchas imágenes. Primer problema, que han oído el dicho, ¿no? De noche todos los gatos son pardos. Ahí lo tienen más claro agua. No sabíamos qué gato era el que estábamos viendo, si era uno de los de la ciudad o del pueblo, o eran gatos nuevos, con lo cual hay que recurrir a sistemas avanzados de reconocimiento de imagen, para lo cual tú tienes que tener previamente los gatos fotografiados y por el patrón de manchas saber si ese gato es un gato proveniente que está ahí de excursión o es un gato que vive realmente feral, ¿no? Un gato asilvestrado que llaman. Y de paso, pues ya podemos hacer un recuento de otras especies que también salían fotografiadas, muchísimos turistas, algunos de ellos en bolas. En fin, hemos visto de todo, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos una uvara, que es una especie en peligro de extinción, es una abutarda, una subespecie canaria, solo habita en la Graciosa. Claro, esta es precisamente una de las que la gente de la conservación dice, es que los gatos depredan sobre la abutarda. Y puede ser cierto, y en eso estamos, ¿vale? Pero de momento lo que sí es cierto es que lo que comprobamos es que la mayor parte de los gatos estaban, como no puede ser de otra forma, agrupadas en torno a los recursos de origen antropogénico, es decir, de origen humano. Sea en el pueblo, todo lo que tiene círculos son instalaciones de distinto tipo, el vertedero de basura, algunas fincas que están permitidas tener dentro del parque, todo es parque, la isla es todo parque. Y bueno, pues en Pedro Barba, en fin. Nosotros pues teníamos una ficha individual de cada gato, distintas formas de recoger todos los parámetros e incluso esto todavía no está terminado, por tanto, esto dará lugar a distintas publicaciones o distintas comunicaciones en el futuro. Hemos ido acostumbrando a gatos a llevar el collar, un collar primero, para después añadirles un dispositivo GPS y traquear pues, todo su rango de campeo para ver cuánto se alejan del sitio donde están registrados, es decir, del pueblo o donde sea, ¿no? Vale. A los resultados, para no irme mucho de madre. Cuando nosotros hicimos el censo, terminamos esa primera fase, lo que nos encontramos es que había 10 puntos de alimentación de gatos, 10 con agrupaciones, a mí no me gusta hablar de colonias, pero bueno, aceptemos colonias como término estándar. Bueno, ahí no me quiero meter sobre la terminología, vamos a decir colonias. Y teníamos que la mayor parte de los puntos de alimentación lo que tenían eran gatos no esterilizados, ¿no? En realidad solo contamos 116 gatos comunitarios y 19 gatos con propietarios, que no parecía una cifra exagerada, aunque nos daba la sensación de que podía haber más. De hecho, si lo vemos en números globales, casi el 80% de los gatos estaban sin esterilizar y solamente un 20% estaban esterilizados. Entonces, y además ahí tenemos dónde estaban, porque los teníamos georreferenciados, tanto los que tenían propietario como los que no tenían propietario. Este es el mapa de Caleta de Sebo, el de la izquierda, y este es el de Pedro Barba, y en los puntos azules es donde están los gatos. En torno al pueblo había como 25 o 30 gatos más en distintas instalaciones, en el cementerio, en unas cuadras con animales, en el vertedero sobre todo, porque claro, en el vertedero hay mogollón de recursos y un ambiente súper tranquilo, y además tienen refugios cerca y tienen, en fin. Entonces, haciendo nuestros modelos, si nosotros no intervenimos en esa población y teniendo en cuenta la cantidad de recursos
que hay y que habrá, porque además está prevista la ampliación del número de turistas que pueden llegar a la isla con una tercera línea de ferries operando desde Lanzarote a La Graciosa, etcétera. Nuestros modelos predictivos indican que de la población de 50 gatos, podríamos llegar en 10 años a tener casi 300 gatos, ¿vale? En una isla que ya está por encima de su capacidad de carga. En La Graciosa, siendo honesto, no debería haber ningún gato comunitario. Gatos dentro de las casas podría haber, pero gatos fuera de las casas no. Porque es un espacio de la red Natura 2000 y eso lo tenemos que tener claro. Quiero decir, los hay, los tenemos que gestionar, pero la aspiración debe ser que no haya ninguno, ¿vale? Pero ninguno es ninguno, porque cualquier gato podría representar un problema. Y en Pedro Barba, que la población es más simple, podríamos llegar a tener 20 gatos. Vale, entonces ante esta tesitura, hicimos el informe correspondiente, dijimos, bueno, esta es la situación y ahora vamos a ir un paso más allá. Pedimos permiso para esterilizar a esos gatos, hacer una masiva en La Graciosa. Y ahí empezó la batalla. Que si la ley, que si obliga, que si no obliga, que si la ley 47, que si la ley 7 de 2023, etc. Al final conseguimos que el ayuntamiento de Teguise, del que depende la isla de La Graciosa entera, nos autorizara a esterilizar los gatos únicamente del área urbana, no los del parque, porque allí hay 5 administraciones competentes, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, Puertos del Estado y el Ayuntamiento. Y hay muy poquito diálogo entre sí. Entonces, la situación de consenso es, bueno, ¿dónde hay más gatos? En los núcleos urbanos, pues por lo menos déjenos esterilizar esos gatos. Pero no nos dejaban esterilizar los del vertedero, por ejemplo, que ya están fuera del núcleo urbano, están dentro del parque. Bueno, pero con todo, nosotros pedimos permisos a todo Dios, al Colegio de Veterinarios, al Gobierno de Canarias, a Puertos del Estado, e hicimos captura, esterilización y retorno. Para eso tuvimos que hacer una logística enorme, porque en La Graciosa no hay veterinario, como decía antes por aquí, no tenemos nada, no hay, en fin, hay un médico y no está siempre. Entonces nos tuvimos que llevar todo, nos dejaron entrar un furgón, que eso fue un logro porque no se puede circular, bueno, se puede circular, no se puede circular sobre el papel, hay 400 todoterrenos llevando turistas para todos los lados, pero bueno, nosotros nos pedimos el permiso para entrar en nuestro furgón, conseguimos que nos dejaran el centro sociocultural, que es bastante nuevo, como lo ven ahí muy chulo, para montar un hospital veterinario de campaña, ¿vale? Por tanto, nos tuvimos que llevar todo, las mesas de quirófano, las lámparas, los equipos de anestesia, todo. Bueno, ahí se ve todo y montamos ahí un hospital muy chulito, muy guay, y un equipo de un montón de gente. Ahí hay veterinarios, voluntarios, gestores, población de La Graciosa. Esta señora, por ejemplo, es una señora que tiene un taxi todoterreno para llevar turistas, que lo puso a nuestra disposición para hacer los movimientos de... O sea, que nos habíamos realmente ganado a la población y eso fue muy interesante. Si no, no hubiéramos podido hacer este proyecto. Por eso esta primera fase de trabajar con la comunidad es muy relevante, imprescindible. Hay que hacer las cosas desde una visión holística, no entrar a hacer una acción porque si no hubiéramos fracasado estrepitosamente, ¿no? Ahí tenemos la captura. La captura, claro, nosotros hicimos este tipo de carteles porque como hay tantos restaurantes y tantos turistas, lo hicimos en inglés y en español y en alemán y los pusimos por todos los sitios. Por favor, no den de comer a los gatos durante esta campaña para que caigan en las trampas. Claro, los gatos están acostumbrados a comer. El primer día nos cayeron 57 gatos en las trampas, porque, claro, los pobres no estaban 24 horas sin comer, ¿esto qué es? Y entraron hasta 2 y 3 gatos en la trampa. Vale. Se operó con 3 mesas de cirugía, con todos los protocolos que exige la profesión veterinaria, con el máximo rigor, como en una clínica veterinaria estándar.
y se retornaron los gatos porque se georreferenció cada captura y se retornaron, fíjense, ahí la foto está cortada, pero claro, y pongo aquí, retorno, que no es suelta, no soltamos gatos, los retornamos. Por eso no es es ser, ¿vale? Y esto lo explico un poquito más adelante, pero no me voy a ir mucho de tiempo. Vale, los resultados de la campaña fueron que intervinimos sobre 126 gatos, ¿vale? Que fueron los que conseguimos capturar, por un lado, y también que los propietarios que no habían esterilizado sus gatos, como decía antes el director general, nos trajeran los gatos y los esterilizábamos gratis, porque lo que la gente no quería era pagar. Pero bueno, estaban dispuestos a que se esterilizara el gato, ¿no? ¿Qué pasa? Que entre conseguir todos los permisos, montar toda la logística e ir a La Graciosa habían pasado 3 meses desde que acabamos el censo. Ya había más gatos. Por tanto, el censo estaba desactualizado en solo 3 meses. Lo que capturamos principalmente fueron ejemplares jóvenes, gatos de menos de 1 año, gatos de menos de 6 meses en realidad, gatos que eran cachorros que no habíamos podido contar porque estaban escondidos por aquí y por allá cuando hicimos el censo, ¿vale? Entonces, bueno, conseguimos dar en adopción 5 gatitos porque ya estaban granditos en edad de socialización, algunos eran lactantes, pero bueno, hubo que sacarlos adelante y evitamos esto es desagradable, pero tiene que ser así, evitamos el nacimiento de 39 nuevos gatitos porque esterilizamos a 10 hembras en avanzado estado de gestación. O sea que solamente la campaña ya evitó que la población creciera, ¿no? De hecho, le dimos la vuelta como un calcetín a la situación en 3 días. Bueno, la campaña duró un poco más porque estuvimos pues, montando y desmontando todo el jaleo, pero de esterilizaciones fueron 3 días. Pasamos de un 20% de gatos esterilizados a un 16% de gatos no esterilizados, es decir, que esterilizamos a la mayoría. Y como se ve en esta gráfica, que es la que les puse antes, apareció un nuevo punto de alimentación que no estaba registrado, ¿vale? Y en general, casi todas ven que la barra verde supera la barra roja, casi todas estaban con un porcentaje alto de esterilización. Hubo una colonia que nos falló bastante, pero ahí estamos en la necesidad de trabajar mano con las alimentadoras. En este caso se trata de una colonia que es ese barco hecho un desastre, que está varado y que ahí vive una señora con problemas de salud mental, que vino en ese barco hace chorrocientos años a La Graciosa y allí se quedó y vive en su barco en tierra y tiene 18 gatos, que los ven por aquí, ¿no? ¿Vale? Y que no nos dejaba acceder ni de broma a trampear esos gatos, salvo el último día, que medio la sobornamos. Bueno, a alguien se le ocurrió llevarle un soborno y, y nos dejó trampear solo el último día, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo. Pero nosotros no podemos decir que hayamos dejado al 80 y pico % de los gatos esterilizados de La Graciosa, no, porque no nos dejaron acceder a una buena parte de los gatos. Por tanto, a nuestros gatos no capturados, porque la campaña no fue perfecta en capturar a todos los gatos, hay que sumarle los gatos que ya sabíamos que estaban, pero que no podíamos ni pasársenos por la cabeza colocar una trampa allí. Como ustedes ya bien saben, y esto es innecesario que se los cuente, los gatos son máquinas de reproducirse, ¿vale? Y si tienen recursos, pues la mayor parte de las crías son viables. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos quedábamos con una sola intervención puntual, como habíamos hecho, habíamos ganado sencillamente tiempo, porque aquí tenemos ya casi todos, la línea azul son los gatos esterilizados, que irán muriendo, tal, pero teníamos un pool de gatos no esterilizados lo suficientemente grande como para que en 2 años prácticamente la eficacia de la campaña hubiera sido solo del 50% y de ahí en adelante a crecer, hasta el punto que en 10 años realmente no habríamos hecho nada porque tendríamos los mismos gatos que teníamos si no hubiéramos hecho la esterilización masiva, ¿vale? Entonces, claro, con estos argumentos no fuimos... Ah, bueno, y además habíamos hecho la otra proyección, la que hicimos en Córdoba, es decir, si seguimos
manteniendo los gatos que no esterilizamos, ya no como una campaña masiva, sino que nosotros habíamos dejado una estación veterinaria prevista, habíamos conseguido el local con el Ayuntamiento de Teguise, que era un local de la policía local que nos prestaban, pues para llegar a superar el 95% de los gatos esterilizados, nuestras proyecciones decían que en 8 años y pico ya no habría gatos comunitarios en La Graciosa, ¿vale? Eso es lo que nos dice el modelo. La realidad es que el Cabildo de Lanzarote, tranquila, está bien. El Cabildo de Lanzarote pues, estaba muy contento con estos resultados y lanzó un vídeo, que se los pongo, es muy cortito, son 3 minutos. Este es un modelo que pone a La Graciosa, a Lanzarote y a las Islas Canarias a la vanguardia de la gestión de gatos a nivel, diría yo, mundial. Bueno, esta acción además es pionera por lo siguiente, y es que este es un método SER de libro, podríamos decir, es el método SER que marca la ley, el método SER que indica la ley que se tiene que hacer, con todas las etapas, no solo capturar, esterilizar y retornar, sino sanear, vacunar, se continuará dando un tipo de alimentación adecuada. Todo eso es el método SER, tal y como está reflejado en la ley actual, en la 7/2023, y es lo que hemos querido hacer aquí con el apoyo, insisto, del Cabildo y del Ayuntamiento, de las administraciones que realmente han financiado esto, para también sacar una lectura económica, es decir, cuánto cuesta la gestión, cuánto le va a costar al Ayuntamiento X controlar su población de gatos. No es demasiado dinero, es más una inversión significativa, pero en un corto periodo de tiempo es muy importante hacer acciones intensivas, porque lo contrario es hacer acciones que están poniendo parches, pero sin acabar de solucionar el problema. Si queremos solucionar el problema hay que hacerlo como lo hemos hecho aquí, hacer una acción contundente, bien financiada y completa desde el inicio. Bueno, nos encontramos en la isla de La Graciosa culminando ya esta campaña de esterilización. Una campaña, la primera vez que se hace en la isla de La Graciosa, tenemos que agradecer la colaboración del Ayuntamiento, pero con la estrategia que estamos manteniendo desde el Cabildo con el área de bienestar animal, la verdad que esto es una campaña muy potente, una campaña en la que llevamos un año trabajando y hoy culminamos con lo que es la esterilización masiva en la isla de La Graciosa. Tenemos que agradecer a Andrea Hansen, tenemos que agradecer a Octavio Pérez Luzardo, tenemos también que agradecer, como no puede ser de otra manera, al voluntariado que ha estado aquí durante 5 días ayudándonos para poder realizar todo este tipo de esterilizaciones, y también al pueblo de La Graciosa, porque sin ellos esto no sería posible. Bueno, esta señora que... No estaba el rótulo, pero la que hablaba, la más jovencita, es la consejera con competencias en bienestar animal del Cabildo de Lanzarote, ¿vale? Bueno, pues resulta que después de eso presentamos estos resultados en el Cabildo de Lanzarote, ante el presidente del Cabildo de Lanzarote, el consejero de Medio Ambiente, y estuvimos pues como muy orgullosos y presentamos este vídeo que además lo había editado el propio Cabildo.
Allí ya se empezaron a ver por dónde iban a ir los tiros, porque empezaron a decir, hombre, pero es que ustedes no tenían que haber puesto eso de soltando gatos allí, porque claro, soltar gatos en el espacio natural, digo que no es soltar los gatos. Que si tú dices soltar los gatos, parece que yo me los he llevado a mi casa y los he puesto allí intencionadamente, que son los gatos que ya estaban, pero que ahora están esterilizados. Como primer punto y primera medida para después hacer más cosas con ellos, si es necesario hacer más cosas con ellos, como podría ser reubicar algunos ejemplares problemáticos, pero es que no hay sitio donde hacer eso hoy. Vamos a empezar a esterilizar los gatos. Bueno, pues con el transcurso de los días empiezan a salir noticias en prensa. Las ONG rechazamos la gestión de los gatos en La Graciosa. Organizaciones ecologistas rechazan la actual gestión de gatos en La Graciosa promovida por el área de bienestar del Cabildo de Lanzarote. Y la que más me gustó es denunciados ante el Seprona por hacer la campaña de esterilización, denuncia que está por ahí caminando y que no sé algún día nos llegará la citación, y la foto. Esta foto la habrán visto circular, bueno, no sé si ustedes la han visto, yo es que estoy aburrido de esa foto, porque eso es una mesa. Yo respeto mucho a Save Our Life, pero en algunas cosas discrepo profundamente. Esa mesa llena de cadáveres de aves en peligro de extinción, el 100% se las atribuyen a mortalidad por depredación de gatos. No se ha hecho ni un estudio genético, nada, cero. Bicho muerto, bicho que se guarda para la mesa, para la foto. Allí depredan sobre paíños, petreles, uvaras, todo Dios. Los cuervos, los búhos, los halcones de Leonora, los perros de cacería, los hurones, los propios habitantes, muchos son atropellados por los Land Rover, etc. Pero todos van para los gatos. Bueno, en cualquier caso, nosotros seguimos para adelante y dijimos, mire, hay que continuar. Y tenemos que seguir, y hemos detectado no sé cuántos gatitos nuevos, hay que sacarlos de la isla cuanto antes, hay que continuar y tal. Pedimos los permisos correspondientes, no nos dieron el permiso para continuar. No hemos podido esterilizar ni un solo gato más. Desde hace 6 meses que acabamos, no se ha hecho nada más en La Graciosa. Bueno, sí se ha hecho. Esta es una foto que a Ruth le sonará porque se desplazó a la isla de Lanzarote. Esto parece un juicio sumarísimo. Toda esa gente es para hablar de los gatos de La Graciosa. El Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de Canarias, la Consejería, no sé qué, Ricardito, el que pasaba por allí. Allí estaba sentado todo el mundo, ¿no? Yo expuse los resultados y no, pero es que, claro, pero es que lo que tenían que haber hecho es sacarlos de la isla. ¿A dónde? Bueno, pero sacarlos de la isla. ¿Pero a dónde? Pues entonces no se hace. ¿Pero cómo entonces no se hace? Entonces el problema crece. Bueno, ese sinsentido en el que pensamos para atrás y para adelante. Pero además, allí se profirió una amenaza por parte del director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, que es que ellos estaban por sacar una resolución para prohibir hacer eso que habíamos hecho en La Graciosa, pero en toda Canarias, en todos los espacios naturales e incluso lo que no son espacios naturales, en 1 kilómetro alrededor de los espacios naturales, que ya eso coge prácticamente el 70% del archipiélago, porque Canarias tiene muchas zonas naturales protegidas. Entonces esa resolución tiene párrafos pintorescos, podría sacar varios, pero solo les voy a destacar que pervierten absolutamente la ley, el espíritu de la Ley 7 de 2023, diciendo que la excepción de sacrificar gatos comunitarios debido a una cuestión de peligro, ¿no? De peligro para... lo extienden al peligro para la fauna, ¿no? Y entonces, en cualquier caso, si un gato es peligroso para la fauna en cualquier contexto, potencialmente podría ser sacrificado dentro del contexto de la Ley de Protección Animal, lo cual es una cosa que, bueno, es retorcer la norma hasta límites insospechados. Pero a mí lo que más me gusta, entre comillas, entiéndanme, es que dice, por motivos de seguridad para los animales en virtud de un problema de comportamiento del gato,
que deberá ser adecuadamente valorado por, ojo al dato, un profesional de la biología, de la veterinaria, de la psicología, o un quiromante que pase por allí, o la bruja Lola, que haga un informe y que diga que el gato se porta mal y ese gato debe ser sacrificado. Y como prueba, un botón, se van mis amigos a la graciosa en un acto de venganza, porque no se puede... Yo no tengo pelos en la lengua, a veces me genera problemas esto, pero bueno, esto fue un acto reactivo. En agosto, nosotros hicimos la campaña en julio, a finales de julio, el 12 de agosto se captura a este gato, que es trasladado 48 horas, más de 48 horas después al albergue de Teguise. Ven que el gato ha estado forcejeando con la jaula y ha sufrido daños, y casi 50 horas después de estar metido en una jaula tipo tomahawk, tamaño cuerpo, sin comer y sin beber, el veterinario dice: para su exploración ha sido necesario sedarlo. Hombre, dado que es un animal completamente asilvestrado y presenta un alto grado de agresividad hacia las personas, se le han realizado test de inmunodeficiencia, etcétera, resultando negativo a ambos. Se le ha explorado, no presenta patologías aparentes, no tiene microchip ni corte auricular que indica que haya sido castrado antes. O sea, que es un animal sano. A priori, un animal que lo único que hace es mostrar la feralidad, o sea, es el comportamiento de un gato que ha sido trampeado, ensaulado, encerrado, maltratado, y en esas condiciones se le hace un examen etológico, insisto, en este caso por suerte, por un veterinario, pero podía haberlo hecho un psicólogo, un biólogo o, como digo yo, la pitonisa del pueblo. Considero que este animal presenta un alto grado de inadaptabilidad social y, dado que lleva toda su vida en una vida salvaje en el campo, sin apenas contacto con los humanos, no puede ser reconducido ni socializado para una vida doméstica en un domicilio particular. Es decir, que con ese criterio, cualquier gato comunitario, y diría yo mi gata Papaya, podría ser sacrificada, porque cuando Papaya que es un gato amoroso en mi casa, lo llevas al veterinario y se convierte en el demonio de Tasmania, ¿vale? Solamente por ir en el transportín. Nosotros somos responsables no solo de la impartición de la asignatura de toxicología, sino también de veterinaria legal. Si este veterinario hubiera sido, este informe pericial me lo presenta un alumno de veterinaria legal, saca un 0, pero trazado con un compás. Quiero decir, esto no es de recibo, esto no es un informe que se pueda utilizar para sacrificar a este gato, pero este gato se sacrificó. Este gato, Chinijo se le puso, este gato ya no existe más, ¿vale? Se dictó una resolución del Gobierno de Canarias que está recurrida entre los tribunales, hay un contencioso administrativo y eso está en marcha. Veremos qué dice la justicia y si dice algo o no dice nada, ¿no? Entre tanto, ya voy terminando, lo que ha ocurrido en La Graciosa es lo que estaba previsto según nuestro modelo. A los 3 meses, esto ya no lo he seguido actualizando, se actualizará en el futuro, a los 3 meses nuestro modelo teórico decía que habría un rango de entre 34 y 41 gatos partiendo de 35. Realmente, contados, hay 40. Quiere decir que estos modelos, es verdad que son modelos, pero son bastante precisos cuando se hacen bien. Es decir, que vamos camino a lo que ocurrirá dentro de 5 años, que es que tendremos más gatos que los que teníamos originalmente. O sea que no hemos hecho absolutamente nada. De hecho, la eficacia global a fecha de hoy, a fecha de hace 3 meses, ha bajado a un 69,3%, lo cual indica crecimiento de la población. Todo esto también ha sido publicado recientemente, está también disponible online, y en la discusión, que es bastante rica, se ponen todas estas cosas sobre la mesa y la necesidad de establecer realmente un diálogo y una cooperación y un enfoque del problema de forma integral, ¿vale? Porque es que si no, no vamos a hacer nada, ni con ley ni sin ley.
Y ya para terminar, y perdona que me haya ido no me ha sonado la cacharra esta. Me quedan 40 segundos de 1 hora, quiere decir, tenía 1 hora y cuarto, o sea que no voy tan mal. Para que vean cómo la polarización es enorme, cuando yo mandé a publicar este artículo, lo mandé primero a una revista que me parecía muy adecuada, se llama PLOS ONE, es una revista con prestigio, y saben que los artículos científicos pasan por una revisión por otros científicos y tarda eso más o menos 1 mes, y cuando me llega la revisión, la empiezo a leer y casi me da una lipotimia, porque digo, pero tan mal está este artículo, porque vamos, no había nada bien. La evaluación científica decía que el manuscrito era irrelevante, que el método había fallado, que lo de que el método había fallado se repetiría 10 veces a lo largo del informe, que los autores teníamos que eliminar cualquier mención al bienestar animal porque el bienestar de los gatos no podía estar encima del bienestar de la biodiversidad, que ahí en el artículo no pone nada de eso, que había alternativas que habían sido probadas que son muy efectivas, como el sacrificio y no sé qué, pero que la literatura consistentemente demostraba que el método SER no funcionaba. Yo decía, pero bueno, esta mujer, digo mujer porque al final firmó que es algo que ella podía haber elegido permanecer en el anonimato, que es algo permitido. Pero esta persona firmó, y resulta, sin nombrarla, que es una persona que me ha puesto a parir en redes sociales, ha dicho que soy un sinvergüenza, un gurú del animalismo, etcétera, etcétera. Y es una buena científica, tiene un buen currículum científico. Lo que pasa es que hay temas en los que la polarización ya lo contamina todo. Es decir, es una cuestión que a mí me ha asombrado, porque yo llevo 30 años trabajando en toxicología, no había experimentado esto jamás, y desde que estoy trabajando en cosas de gatos, es como que estás metiéndote en el, no sé, en insultos, agresiones físicas, no, gracias a Dios, que la ley 7 de 2023 es un terrible error, y entonces cuando yo leí quién había firmado ese, se me vino una imagen mental de eso, ¿no? De una persona absolutamente, eso gracias a la inteligencia artificial, una persona absolutamente que ha perdido el foco. Por más que sea una académica, chapó, en esto no. Vale, termino diciendo que estas 2 publicaciones de las que les he hablado pues ya están en el mercado, por así decir, pero seguimos haciendo un montón de cosas más. Dependen de la financiación, lógicamente, tenemos pedidas varias líneas de financiación, pero hemos cogido muestras para hacer estudios de análisis de la dieta de los gatos antes y después del SER, cargas de patógenos, análisis de marcadores de estrés, no solo de los gatos, sino de las aves que viven cerca, genotipado individual de los gatos, análisis de los niveles nutricionales, de la microbiota, de los rangos de campeo, de un montón de cosas, y todo eso además en los distintos escenarios que nos podemos encontrar, porque no es lo mismo los gatos en un espacio natural que en una zona turística, que en un polígono industrial o que en el centro de una ciudad, y entonces tenemos trabajo aquí para años, ¿no? Tenemos ya, gracias a Dios, tenemos un equipo bastante conformado, nos faltan las perras, como siempre a los investigadores, pues estamos siempre poniendo la cazoleta, pero esto es un poco... Y termino con un gato de la graciosa de nuestra campaña, que está ahí... Bueno, sí. No lo sé si alguien quiere... No sé si alguien quiere... Tenemos muy poquito tiempo, un par de preguntas. Por ahí, sí. Un par. Bueno, antes de que empiece la primera pregunta... Que sean breves. Espera un momentito. Me voy a adelantar, me voy a saltar. Porque has expuesto el tema de la suelta. Y es curioso cómo yo, aquí en el municipio, mi marido y yo tenemos que retornarlos por la noche para que los vecinos no nos vean.
Porque vienes con el transportín, los has capturado, has ido al veterinario, los has esterilizado, les has puesto el microchip, los has desparasitado, su vacuna, todo el protocolo que conlleva el ayuntamiento. Pero que no te vean de soltarlos, porque es que nos estás trayendo gatos. ¿Y de dónde es este gato? Si este gato no estaba aquí. ¿Cómo que este gato no estaba aquí? Si lo he cogido de aquí. Entonces, me ha chocado mucho la puntualización de lo que es no retorno, o sea, en la suelta no, lo que es retorno. Porque aquí nosotros lo tenemos que hacer a escondidas, pues para evitar esos conflictos vecinales. Nada más. Nada, Sí, decíamos que había un par de preguntas, no tenemos tiempo para mucho. Vale. No, yo solamente quería corroborar que lo de las Islas Canarias es un problema realmente muy grande. Yo me fui de la Isla del Hierro precisamente porque no podía soportar el trato que se le da a los gatos. Yo tengo una gata rescatada que habían intentado matar porque en este caso que tú dices se lo llevaron en una jaula, pero en la Isla del Hierro dan dinero a los habitantes para que disparen a los gatos, sean comunitarios o no sean comunitarios, porque el lector del chip no lo hacen. Y yo me fui horrorizada porque eso no se puede soportar en un país civilizado, que vaya la gente disparando y dejando a los gatos medio muertos y que les acusen de cosas que son absurdas, porque en el caso del Hierro dicen la pardela. Yo me creo que un gato hambriento pueda comer un pájaro, pero una pardela es enorme. A mí se me cayó una pardela a la terraza y mi gato estaba horrorizado, se quería esconder. Pero también te digo, o sea, ni una cosa ni la otra. Es decir, yo nunca me oirás decir que los gatos no son un problema para la biodiversidad. Sí que comen pollos de pardela. En La Graciosa hay gatos que están especializados en ir a las uras donde, saben dónde están, pero no son todos. Es decir, es el gato que está especializado y ese gato, y además nosotros estamos refinando estrategias para identificar al animal que sería susceptible de ser reubicado. Pero claro, eso lleva mucho trabajo. Es decir, la reubicación está muy bien puesta en la ley para los gatos problemáticos. Lo que no se puede es pretender hacer reubicaciones generalizadas, primero porque eso no es ni siquiera logísticamente posible, ni económicamente viable, ni técnicamente viable. Entonces, hay que proveerse de herramientas que, si tú demuestras que un gato está en una zona donde hay una población de lagartos gigantes del Hierro que está acogiendo sistemáticamente lagartos y que se alimenta de eso, pues evidentemente eso hay que hacerlo compatible, es decir, tú no puedes estar beneficiando a una especie en detrimento de otra, ¿no? Pero hay estrategias para, o debemos tender a tener estrategias para hacerlo compatible. Y por supuesto la estrategia que mejor funciona es tener menos gatos, por eso decía que en La Graciosa no debería haber ningún gato comunitario. Pero estamos muy distantes de esa situación, estamos muy lejos, ¿no? Y lamento que tu experiencia en el Hierro haya sido negativa. Es verdad que esas cosas van cambiando y la ley ayuda mucho, ¿no? Ahora por lo menos lo tendrán que hacer, pero a las escondidas, ¿no? Como decimos nosotros. Pero, hombre, así visiblemente no. Yo desde hace muy poquito de la Isla del Hierro, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero de todo quería hacer también una puntualización con el tema de la psicología, y es que tiene mucho sentido que esté ahí la psicología, puesto que es la ciencia del comportamiento. Incluso muchas veces los propios psicólogas conocemos más del comportamiento que veterinarios, que en la facultad muchas veces, por desgracia, no se termina de dar la parte de comportamiento. Pero bueno, esa era una puntualización y ahora viene mi pregunta. Existen estudios en donde se ve que este método no tiene eficacia. Entonces te quería preguntar por qué crees que estos estudios muestran estos resultados. ¿Es un error técnico, un error metodológico, un error a la hora de poner en marcha todas estas campañas? Gracias por la pregunta y por la puntualización. A ver, yo en primer lugar nunca me gusta ofender a nadie. Cuando puse la cara de psicólogo es que, respetando, por supuesto, a la psicología y entendiendo que los psicólogos tienen que formar parte de toda esta estrategia multidimensional que hay que desplegar para lidiar con este problema, porque un problema poliédrico como es este no se puede alimentar de soluciones simplistas, no hay una solución única, y los psicólogos juegan un papel, pero sobre todo trabajando con poblaciones
de cuidadoras, pero para hacer una evaluación etológica, hombre, no es la profesión más adecuada, porque hay que hacer no. Quiero decir, a menos que esté titulado y especializado, claro. A ver, si tú tienes un máster o tienes una especialización en etología felina, pues nada que objetar, pero no cualquier psicólogo, como tampoco, y lo puse de manifiesto, cualquier veterinario. Ojo, que estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Yo no estoy capacitado para hacer un informe etológico. Bueno, creo que sí lo estoy, pero no estoy titulado. Quiero decir que al final, zapatero a tus zapatos. Yo sé de gestión de gatos y de eso hablo. Y con respecto a lo otro que tú dices, efectivamente, la mayor parte de los estudios que han pinchado en hueso con la gestión SER es porque lo han hecho mal. No lo han hecho mal, ha fallado algo. Y además casi siempre, si el artículo es serio, está recogido qué es lo que ha fallado. Falta de contiguidad, falta de continuidad presupuestaria, falta de intensidad, falta de cooperación institucional o falta de todo a la vez. Pero cuando las cosas, y por eso quise poner el ejemplo de Córdoba y el ejemplo de La Graciosa, porque creo que reflejan dos panoramas completamente coexistentes. El de un sitio donde se ha apostado por esto desde antes incluso de la ley, y como Córdoba, hay otros muchos municipios de España que lo están haciendo bien y de forma continuada y que están teniendo éxito, lo puso el director general antes en los gráficos que presentó, y hay otros en el que el programa se interrumpe, y se interrumpe como en La Graciosa, y entonces es totalmente estéril. Yo podía haber esperado una serie de años u otro investigador y decir, el SER en La Graciosa no funciona porque se hizo una esterilización masiva y ahora tenemos más gatos que antes. Pero es que por eso quise anticiparme y decir, no, la situación ahora es esta. Y no te quepa ninguna duda que dentro de 2 años volveré a La Graciosa a decir, ahora la situación es esta. Porque sobre todo a mí me interesa ver si los modelos son realmente fiables o no. Al final yo soy científico. Y oye, y no me dolerán prendas de que si me he equivocado, también lo recogeré. Porque ya además el sesgo animalista se me puede notar más o menos, pero yo sobre todo soy científico. Es decir, los datos mandan. Y si los datos me favorecen o favorecen a la causa, pues genial. Y si no favorecen a la causa, ahí estarán también. Porque lo que no se puede es estar tapando realidades, porque así sí que no solucionamos ningún problema. No sé si me entiendes a dónde voy. Hola, yo quería hacer aquí 2 preguntas. Una referente a la terminología que ha utilizado como agrupaciones en vez de colonias. Me ha parecido muy interesante y quería saber por qué. Y también el término gatos comunitarios, que no sé si lo utiliza en sustitución a ferales, o es sinónimo o no, y también por qué. O sea, me interesa mucho siempre ir avanzando en terminología, igual que lo de suelta, en vez de suelta retorno, que eso sí se había cambiado ya, pues ir conociendo estos nuevos términos y el por qué se utilizan para ir cambiándolos también en nuestro lenguaje. Y luego, la segunda pregunta es que también me interesa muchísimo su opinión veterinaria sobre un tema complicado que ha comentado, es la esterilización de hembras gestantes en avanzado estado de gestación. Porque yo antes tenía mis dilemas éticos a raíz de un caso bastante problemático y duro. Soy de esta opinión ya, a favor de esterilizar aunque estén en avanzado estado de gestación, y me gustaría conocer sus argumentos veterinarios, porque los veterinarios que me he encontrado no lo hacen. Entonces, pues por tener argumentos también. Pues muy bien, 3 preguntas muy interesantes, las 3 requieren... Bueno, pero voy a intentar ser breve porque es que tenemos poco tiempo, ¿no? Primera cosa, ¿por qué agregaciones y no colonias? Bueno, el término de colonias es coloquial, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero en términos puramente biológicos, los gatos no forman colonias en estado natural, los gatos no son animales sociales, son animales que pueden tolerar a otros individuos, establecer algún tipo de relación incluso jerárquica, laxa, completamente permeable. No son los lobos, no son
otro tipo de animales que sí que tienen una estructura social muy bien estudiada, no son los chimpancés. Los gatos son animales generalmente solitarios que toleran a otros individuos y se agrupan en torno a una fuente de recursos y tal. Entonces, hablar de colonias es técnicamente incorrecto, y más en un sitio como La Graciosa, donde los gatos se alimentan donde les viene bien. Quiere decir que al final tú dices, en este punto de alimentación tengo 11, en este tengo 17, pero mañana tengo aquí 9 y allí 19, y están constantemente intercambiándose en la medida que otros gatos se lo permitan, ¿vale? Por eso hay algunos... Bueno, no me voy a ir por los cerros de Úbeda. Creo que así te respondo. La segunda cuestión, recuérdamela, la terminológica también. Bueno, ahí hay digamos, una falta de consenso en la terminología, por eso la ley creo que fue muy acertada al poner el paraguas de gatos comunitarios para agrupar un montón de tipos de gatos. Ferales, desde luego, no son, porque los ferales, el término feral, se refiere al gato asilvestrado, el gato que realmente no depende para nada del hombre. De esos hay muy poquitos. En España hay pocos. Puede que en algunas zonas de la España vaciada, vamos a decir, donde la densidad poblacional es muy humana, es muy pequeña, puede haber algún gato realmente asilvestrado, alguno. Pero gatos asilvestrados en Canarias, que tenemos la mayor densidad poblacional de Europa, porque claro, es un territorio pequeño, densísimamente poblado, hay 2,5 millones de habitantes, más 15 millones de turistas cada año, pues realmente es irrisorio, porque todos los gatos tienen acceso a fuentes de alimentación antropogénicas, formales o informales, directas o indirectas, pero realmente asilvestrados como tales son los gatos de Australia, que se dejaron allí a su libre albedrío y que con los milenios se convertirá probablemente en una especie diferente. Y la última, tengo memoria de pez, la última era... sí, no, bueno, pero es que el método SER es un método y hay un consenso internacional. Las gatas gestantes se esterilizan. Puede haber veterinarios que hagan objeción de conciencia, como mismo en practicar un aborto o en objeción de conciencia es libre, legítimo y absolutamente reglado por la profesión veterinaria. Pero el método SER implica esterilizar a las hembras gestantes siempre, aunque vayan a parir al día siguiente. Sí, ese es el protocolo. Consensuado, ¿vale? A nivel internacional.